pero de una manera ya pues más más como un adulto, ¿no? Entonces empieza a componer sus primeras canciones a los 7 años, pero digamos que él es muy él aprende por sí mismo a tocar música, y luego aparte pues evidentemente los padres pues intentan ayudarle con educación musical y demás, pero en realidad es él mismo el que empieza a ser un poco autoinstructor. Que por cierto, en una entrevista contaba lo siguiente sobre el secuestro de su papá en Kuwait. Tenía 7 años y mi padre era asesor financiero. Fue tomado como rehén en Kuwait, en la embajada de Estados Unidos. Regresó 7 meses después, completamente cambiado. Primero lo llamábamos papá, luego Mike. Ya no podíamos llamarle papá. Los niños ya no reconocemos a ese hombre delgado, con barba, que había vivido cosas muy fuertes. Que, por cierto, Odi, hablando del proyecto de Mika, ya en Londres, dices que fue absolutamente colorido, rompedor y que en cierto modo puede responder a ese pasado tan duro, a una familia que tuvo que sobreponerse a vivir la dura guerra civil en el Líbano, que además se prolongó durante décadas, del 75 hasta el 90, y no solo dejó profundas heridas, sino además devastación económica que obligó a cantidad de libaneses a migrar. ¿Qué nos puedes decir de él ya como artista y esa propuesta? Claro, yo creo que una persona que vive, no todos, ¿no? Pero una persona que vive una serie de traumas que evocan mucha tristeza, que son, pues realmente afectan mucho a la forma de ser de cada uno. Yo creo que Mika tuvo la manera de romper con todo eso, proyectando su música hacia un destino mucho más colorido, mucho más positivo, y yo creo que le intentó dar la vuelta a todo lo que él venía viviendo, inclusive a los eventos que habían ocurrido en la escuela, a través de esa música que precisamente buscaba lo contrario, ¿no? Llevar al oyente un poco a un terreno de alegría, de diversión, pues claro, superando, digamos, todo lo que él había tenido que vivir, y sin que el oyente tuviera que ser parte de ese trauma, sino un poco parte del mensaje que él quería dar, parte de un mensaje más esperanzador, más chulo, más, no sé, me parece que quería romper con todo aquello. Estamos conversando con Odi Omali, crítico musical. Es nuestro invitado hoy en este tercer capítulo del seriado Huir y Triunfar, en el que hablamos de Mika, quien huyó del Líbano y triunfó en la Gran Bretaña, en el Reino Unido. ¿Cómo fue el camino para triunfar de ese muchacho que es prácticamente autodidacta, que comenzó con el piano? ¿Cuáles fueron esas etapas que tuvo que cumplir, o quizás concursos por los cuales atravesar para hoy haber sido incluso el animador del Festival de Eurovisión? Sí, pues mira, él va componiendo canciones a lo largo de los años. Ya os he dicho que empezó a los 7, y él va tocando pues diferentes puertas ya cuando es un poco más adulto, para ver si las maquetas que él tiene compuestas pues calan en algún momento. Y en el año 2006 es cuando consigue abrir una de esas puertas con una canción que después acabaría siendo un éxito, pero que en ese año no lo fue, que fue Relax, Take It Easy, que es la que estamos escuchando. Entonces él consigue que lo fichen en una pequeña discográfica con este tema, y incluso tiene el apoyo de las radios británicas, y a pesar de ello la canción pues no termina de arrancar en aquel momento. Entonces pasa un año entero hasta que él consigue fichar por otro sello para lanzar su primer disco. Entonces le cuesta realmente bastante camino abrirse paso en la industria, porque él va tocando muchas puertas hasta que consigue abrir una, se le vuelve a cerrar y vuelve a reabrir ese proyecto un año después. Entonces, bueno, sí que es verdad que le conocimos con un primer disco de éxito, lo cual ya quiere decir que la puerta que se le abrió pues le dio bastante suerte. Pero es cierto que el camino, pues, bueno, le llevó a tener que hacer bastante trabajo de fondo antes de alcanzar el éxito. ¿Y cómo ha evolucionado esa fórmula musical? Porque su más reciente álbum, entiendo, es del año 2019 y se llama no Mika, como es popularmente conocido, sino mi nombre es Michael Holbrook. Uh-huh. Mira, él lo que ha tenido ha sido una carrera, como decíamos, ¿no? Empezaba como con mensajes muy fuertes y muy positivos, y con una música muy alegre, incluso muy evocadora de nostalgias de los años 70, 80, y yo creo que con el paso de los años ha intentado diversificar el mensaje, mostrarse un poco más personal, y que no solo quede en ese cliché del Mika divertido y colorista, que sigue siéndolo, ¿no? Pero sí que ha querido darle otro tipo de capas a la música que él venía haciendo, y tocar diferentes palos. Y yo creo que el último álbum, en el que efectivamente se llama My Name is Michael Holbrook, es un poco más buscar ese lado más personal, y más de intentar darle al público algo, pues bueno, que tocara diferentes capas de su personalidad, ¿no? Que le representara, digamos, al mundo, ¿no? Le conocimos como un artista de un estilo, y él lo que quiso hacer en 2019, me da la sensación, era volver a presentarse como diciendo, bueno, tengo esta música, pero tengo también estas otras.
siguió manteniendo el espíritu positivo y alegre, pero es verdad que ya nos quiso desvelar como más capas de esa personalidad. Muchísimas gracias, Odi, por haber compartido con nosotros estos minutos en Zona Éxitos y completar el tercer capítulo del seriado Huir y Triunfar, que nos llevó hoy a conocer la historia del cantante libanés y también británico Mika. Muchas gracias a vosotros, chicos. 10-30 minutos de